Lectura del libro de Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador lo posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira como otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Mandato nuevo, que os améis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, canónigos de la Santa Iglesia Catedral, un saludo muy especial al director de la Subcomisión de Migraciones y Turismo de la Conferencia Episcopal Española, que nos acompaña, y un saludo especialísimo también a todos vosotros,
queridos amigos y hermanos, personas mayores y enfermos que a través de 13 Televisión estáis participando de esta Eucaristía. Sed bienvenidos también a esta Santa Iglesia Catedral, que en definitiva, en esta celebración de la Eucaristía, manifestamos otra vez más lo que significa vivir en la unidad, en la comunión, tal como nos lo está pidiendo insistentemente el Santo Padre, el Papa Francisco, porque somos una familia, somos la familia de los hijos de Dios, pero especialmente tenemos que cuidar y ayudamos, y para esto 13 Televisión está haciendo un esfuerzo enorme para cuidaros a vosotros, a los más débiles, a los más frágiles, porque sois los preferidos del Señor, los enfermos, los ancianos, los que no podéis salir al templo. Los demás tenemos que venir, porque una de las cosas importantes que vivimos también como asamblea del pueblo de Dios es la comunión, la unidad, la asamblea del pueblo de Dios que se reúne en torno al altar del Señor. Sed bienvenidos todos, que Dios os bendiga, queridos hermanos, especialmente los que estáis aquí entre nosotros. Hace unos días que en nuestra ciudad de Murcia despedimos la imagen de la Virgen de la Fuensanta. Presidía esta iglesia catedral desde el camarín la Virgen de la Fuensanta, que es la patrona de esta ciudad. Le acompañaron casi 800.000 peregrinos, que decía una nota del excelentísimo ayuntamiento, en romería, como todos los años en esta época. Y fue realmente un acontecimiento no solo emocionante, nos llegó al corazón a todos, porque la Madre siempre nos une y nos acerca al corazón de Jesús, nos acerca al corazón de Dios. 800.000 personas es muchísima gente, pero íbamos detrás de la primera cristiana, el modelo de nuestra Madre, la que siempre está cerca de Jesús y la que nos lleva a Cristo. De la mano de María llegaremos al Señor Jesús siempre. Que hoy el Señor nos está hablando de la importancia, como hemos escuchado en la palabra de Dios, de la importancia del perdón, que es fruto del amor. Dios, que nos ama, nos invita también a amar a los demás con corazón abierto. Y cuando uno ama de verdad, está preparado para perdonar y sabe perdonar. En esta jornada, en este domingo, también celebramos hoy la fiesta de una jornada mundial en torno al turismo, con este lema: turismo e inversiones verdes. Lo que podemos ver con este lema es la iniciativa o la invitación para compartir con todos la preocupación del Papa Francisco con el deseo de incrementar de manera más eficaz y positiva el cuidado de la creación, que es el objetivo esencial de la vida de todos los que habitamos en este planeta, en la casa común, como dice el Papa. Ya conocen cómo el Papa Francisco, en su carta Laudato Si, carta encíclica, nos exhorta a cuidar la casa común, el respeto por la naturaleza creada y que nos la ha puesto en nuestras manos, nos la ha confiado a nosotros. Ha sido el Señor el que nos ha dicho: cuidadla. La llamada que nos hace el Señor es urgente y nos la hace en este momento a través de la Iglesia con responsabilidad y compromiso. Esa es nuestra tarea, porque la tierra que nos ha regalado el Señor han habitado en esta tierra tantísimas personas, y nosotros, como los Boy Scouts cuando acampan, tienen que dejar el campamento mejor de lo que se lo han encontrado. Es una responsabilidad también nuestra
para dejar esta tierra mejor de lo que la hemos recibido. Por eso, este compromiso y esta conciencia nos tiene que llevar a fomentar, cuidar y favorecer las inversiones sostenibles, dice la Comisión Episcopal, para ahorrar energía, proteger la naturaleza, evitando todo tipo de contaminaciones. Vaya por delante el deseo de disfrutar de los mejores paisajes, de los mares limpios, de las aguas de nuestros ríos, con responsabilidad y compromiso. Y para esto nadie está exento. Mucho ánimo también en esta tarea, que es de primer orden. Luego, después de haber escuchado la palabra de Dios, hemos visto que en la primera lectura podemos ver que descansar sin hacernos un examen de conciencia para ver cómo está respondiendo nuestro corazón a la práctica del perdón es algo esencial para la vida cristiana. Y uno tiene que preguntarse, ¿yo sé perdonar? ¿Sé perdonar de verdad? Con todo lo que significa la palabra perdón. Pero atendamos detenidamente a la palabra del Señor en el Evangelio y cómo Jesús, a la hora de explicarnos esto, desciende a detalles tan pequeños que nos está diciendo que el tema del perdón no solo es urgente, sino que es necesario para la vida ordinaria, comenzando por la propia familia, porque a veces nuestro carácter, la forma de responder, nuestras responsabilidades en el día a día, el más o menos el desorden, etcétera, que pueda molestar a los que están viviendo en la misma familia, en la casa, en la vida en definitiva, es un tema que hay que cuidarlo especialmente, pero que lleva en muchas ocasiones a diferencias, a problemas, a discusiones, etcétera. Todo esto es algo que hay que tener muy en cuenta para poder saber vivir en paz, en armonía y como una familia, claro. Está claro que la autenticidad del amor al hermano se demuestra en saber perdonar. Y esto no le va a pasar desapercibido a Dios, porque nos pedirá cuentas sobre cómo perdonamos, cómo es nuestra misericordia y cómo practicamos la comprensión del otro. El texto de la palabra de Dios describe en pocas palabras hasta dónde una persona es capaz de llegar. Y en muchas ocasiones nos sorprendemos a nosotros mismos sabiendo que no sabemos perdonar o que no perdonamos y estamos tan tranquilos. Pero ¿no hemos escuchado el Evangelio que nos dice que no se ponga el sol sin haber perdonado a tu hermano o a quien te ha ofendido? Que no se ponga el sol. Dios es mucho más exigente. Nosotros quizás somos demasiado laxos, pero hay que cuidarlo, con mimo y sobre todo con cuidado. Cuando lees este hecho, te sorprende la dureza del corazón. En la primera lectura ha sido dramático. La primera lectura de la palabra de Dios de hoy, leedla después detenidamente y uno comprueba hasta dónde es capaz de llegar el corazón humano. Lo que nos pone en alerta es lo que nos dice el libro del Eclesiástico. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Es para echarse a temblar. Pero por otra parte, tenemos el otro plato de la balanza, el amor de Dios, la misericordia entrañable del Señor y la capacidad del Señor de perdonar, que cuando Dios perdona, lo hace de verdad. Y el gesto más grande de perdón lo vemos en el signo que todos los días
tenemos delante de nuestros ojos. En la cruz, donde está Cristo, donde ha muerto Cristo por nosotros, que nos está manifestando hasta dónde llega el perdón de Dios. Si alguien quiere saber qué piensa el Señor de este comportamiento, que preste atención, que sus palabras son muy claras. En el Padre Nuestro nos ayuda Jesús a entender nuestro camino de perdón y de misericordia, cuando dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Jesús desciende a lo concreto: saber perdonar teniendo misericordia de los que te ofenden. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué significa eso de tener misericordia? Se lo preguntamos a San Agustín. ¿Qué nos dice el Santo Padre San Agustín? Nos dice: la misericordia nace del corazón y se apiada de la miseria ajena, corporal o espiritual, de tal manera que le duele y le entristece como si fuera propia, llevando luego a poner los remedios oportunos para sanarla. Y aquí es donde ya prácticamente uno entiende todo. ¿Cómo Cristo ha tenido misericordia de nosotros? Porque nos conoce, porque sabe quiénes somos, le duele en el alma y pone el remedio, nos da el perdón. Qué maravilla realmente poder vivir esta tremenda grandeza del perdón y de la misericordia del Señor. En la mente de Dios no está eso de lo que mucha gente piensa, aquello de que quien perdona es débil y que los débiles no tienen cabida en un mundo de fuertes. No es así para Dios, porque el que perdona es fuerte y es muy fuerte, porque tienes que ser muy fuerte para decir: te perdono, olvido todo y vamos a comenzar una aventura nueva, un tiempo nuevo, una oportunidad más. Y esto es lo que nos pide el Señor también hoy. ¿Somos capaces de vivirlo así? Pues ánimo, tenemos oportunidades. Ahora bien, el verdadero modelo de perdón y de misericordia no lo busquéis en otro sitio. Es en Cristo, en nuestro Señor, que nos pide perdonar siempre, siempre. Y nos ha demostrado que eso es posible, que perdonar es posible y que para llegar a las puertas de la vida hay que perdonar. Confiemos en la gracia y en la protección de la Santísima Virgen María, nuestra hermana, madre, modelo de vida cristiana y de fe, y que ella nos ayude como maestra en vivir el perdón, la misericordia entrañable y saber, como el Papa les decía a los jóvenes en la JMJ, levantarnos siempre rápido para servir y tender la mano. Que Dios nos ayude y nos bendiga siempre.